Bien, y si ahora los dolores de cabeza son más frecuentes que lo de costumbre, hoy está con nosotros el neurocirujano, el doctor Marcos Mora, justamente para hablarnos de cómo hacer frente a esto. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Patricia. Un placer tenerlo aquí, doctor. Doctor, cuénteme un poco, si empiezan o si los dolores de cabeza se empiezan a alborotar en esta época, ¿ante qué nos estuviéramos, digamos, enfrentando? Claro que sí, es muy probable que las personas que han tenido dolor de cabeza desde antes, posiblemente van a tener el mismo dolor de cabeza. Y ojalá que ya haya sido estudiado por algún médico, ya tener una idea de qué se trata ese dolor de cabeza de esa persona. Lo que pasa es que el estar en la casa, el tener la incertidumbre, el tener aquella ansiedad que genera toda esta situación, claro, nos puede producir otro dolor de cabeza nuevo que se llama cefalea tensional, dolor de cabeza tensional. O sea, el estrés que está generando, como bien dice usted, toda esta situación pudiera súbitamente estar generando dolores de cabeza más de una persona que antes no había sufrido de este tipo de situación. Que antes no tenía dolor de cabeza y que le aparece una modalidad de dolor de cabeza que es como una presión. Dígale que no puede contestar ahorita, Doc. Es una presión como en banda y que el palpar la cabeza, el palpar la piel cabelluda genera más dolor. Ese es un dolor tensional de cabeza y que puede aparecer súbitamente en estos días o agregarse a otra modalidad que ya tenía el paciente previamente. Ahora, sería importante descartar, o más bien no descartar, usted me va a decir como experto, el dolor de cabeza, porque ahora verdaderamente la gente está más susceptible, ¿verdad? Y nerviosa con respecto al coronavirus, claro, y de repente empieza con jaquecas o con dolores de cabeza nuevos que nunca ha tenido y dice, ¿podrá eventualmente ser un síntoma de que estoy enferma? Bueno, el asunto sería que podemos tomar medidas, digámosle, conservadoras, tomar un acetaminofén, una paracetamol, una medicina suave y acompañarlo de algún ejercicio de relajamiento, aprender alguna disciplina de respiración, alguna forma de yoga, alguna forma de relajamiento a través de, ¿qué le puedo decir? Algunas palabras que se digan o en un grupo, el grupo familiar, que se proponga decir una oración, se proponga generar confianza, esperanza en el grupo familiar, de manera que el estrés pueda disminuir y disminuir también el dolor de cabeza tensional. Si, digamos, cumplo con esas prácticas, ¿verdad? Desde tomarme la medicina sugerida hasta cumplir con las otras como para relajar y bajar ese estrés, si los dolores de cabeza son recurrentes, ¿verdad? Que verdaderamente estoy sintiendo que me están afectando mucho, ¿qué sería la recomendación? Y si esto puede ser un panorama diferente. Claro, el dolor de cabeza que la persona dice, yo nunca había tenido un dolor de cabeza como este, o es la primera vez que yo tengo un dolor de cabeza tan intenso, esas son dolores de cabeza que hay que buscar la ayuda de un médico. Especialmente si se acompañan de fiebre, si se ha habido o ha sucedido un golpe en la cabeza recientemente y se ha desarrollado un dolor de cabeza progresivo, si hay desde luego fiebre, ya lo dijimos, rigidez de cuello, o si la persona comienza a convulsionar o comienza a disvariar, comienza a tener aquella persona un poquito perdida, pues ya tenemos que ir y buscar un médico que nos pueda ayudar en esto. Ahora, usted bien nos decía que podríamos recurrir a medicina básica, ¿verdad? Eso está bien, porque mucha gente también se cuestiona que si voy a la pulpería y me compro tal cual y con eso estoy bien, no hay ningún problema. Es posible que sí. Okay. Es posible que sí, especialmente si al tomar la paracetamol, la pastillita, la Tylex o la Tylenol, al tomarlo la persona se alivia y se acompaña de los ejercicios que hablamos y tratan de mantener la calma, no perder la esperanza, decir esto va a pasar, vamos pronto a hay volver que terapiarnos nosotros positivamente. Terapiarse positivamente hasta el punto, hasta fantasear. Antes, hace muchos años, las mamás contaban cuentos
ahora podríamos volver otra vez a contar cuentos, a hacer poesía, a hacer declamación, es decir, poder gastar el tiempo y disminuir el estrés. Doctor, digamos, hablábamos ahora entonces de las personas que eventualmente pudieran tener dolores de cabeza por primera vez y que pudieran confundir y decir, bueno, a lo mejor estoy afectada, tengo coronavirus, ¿verdad? Y más si se mezcla con alguna otra sintomatología. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que ya ha padecido dolores de cabeza, pero verdaderamente esta situación también hace que ya las pastillas que tomaba frecuentemente ya no le están haciendo el efecto y dice, Perfecto. ya no me hace nada esta pastilla? Muy bien, esta sería la persona que está agregando a su dolor de cabeza ya existente, está agregando otro dolor de cabeza que es el dolor por estrés o el dolor de cabeza tensional. Correcto. Eso sería una opción. La otra es que ya se acompañe de un problema más serio, que puedan suceder infecciones en el sistema nervioso o, Dios quiera que no, pero que en estos días se presentaran los primeros síntomas de un tumor cerebral, ojalá que no, pero hay que mencionarlo, hay que decirlo porque claro, hay que ir viendo pues, las posibilidades que podríamos tener al frente de nosotros. Por lo tanto, si ya las cosas se ponen más complejas, preferiblemente recurrir al médico de cabecera, recurrir al médico de confianza y buscar una solución. Doctor, tenemos a doña Laura que nos está preguntando claramente que tiene 3 semanas con un dolor de cabeza y verdaderamente, bueno, eso debe ser terrible. Uno que ha padecido de jaqueca sabe que es tremendo. 3 semanas. Además, ha cambiado, ha sentido un cambio que dice que se le está cayendo mucho el cabello y por supuesto está muy preocupada al respecto. ¿Qué se le podría recomendar en este caso a doña Laura? Doña Laura, ojalá que pueda estar segura de que no sea todo generado por el estrés, que no sea un dolor de cabeza, ya le digo, como una faja, como una... ¿A dónde duele, Doc? Es como en una faja, como en una banda. Ese es como el tensional. Esa es la forma tensional. Y al tocar la cabeza, despierta más dolor. Okay. Entonces comencemos por ahí. Si el patrón de dolor de cabeza ha cambiado tanto, que ya la persona, en este caso doña Laura, ya está más preocupada, pues mejor busque el médico. Mejor en este momento no es que estén cerradas las puertas de los CEBAIS, de los consultorios de los médicos. En casos especiales es preferible buscar una explicación y una solución al problema. Claro. Ahora, hay otra señora que también nos consulta y nos dice que ella estuvo por meses con dolores recurrentes de cabeza, todavía previo al coronavirus, entonces tuvo acceso a ir a una consulta externa y le dijeron que esto era motivado por la depresión. Le dieron ciertos medicamentos, pero resulta que lo que le preocupa es que cuando le duele actualmente, se toma el medicamento, si bien es cierto, le mengua el dolor, pero siente mucho hormigueo y eso la tiene muy preocupada. Ok, es muy bien. El tema aquí sería que la persona no piense que solo tomar la pastilla va a resolver el problema, sino tener conciencia de que estamos viviendo una circunstancia especial que nos está produciendo y nos está complicando lo que ya teníamos antes. Entonces, mediante una acción voluntaria, buscar una ayuda que solucione y que ayude al problema. ¿Cuáles serían? La oración, la conversación con la familia que genere tranquilidad, que genere paz, el tal vez no ver tanta televisión, sino sacar el juego que teníamos de mesa, que lo teníamos guardado, el Monopoly, sacar el juego de naipes, hacer algún tipo de cena compartido, que todos participen en hacer la cena, es decir, aprovechar el tiempo para mejorar la calidad de vida de estar confinado, que no es fácil, pero que requiere una acción verdaderamente voluntaria, con esfuerzo, de decir uno, voy a mejorar mi calidad de vida y de mi familia. Bien, tenemos otra consulta, doctor, y nos dice esta señora que ella tiene dolores de cabeza también recurrentes, pero
pero el dolor se centra como en la nuca, dice, y que incluso cuando ella trata de mover la cabeza el dolor es insoportable. Entonces le preocupa si ese dolor concentrado ahí, ¿qué podría eventualmente ser? Interesante que el dolor de cabeza tensional por estrés se caracteriza precisamente porque en muchos pacientes baja el cuello, baja la parte de atrás de la cabeza y baja hasta los hombros. Oye, ese gorila, dicen, ¿verdad? Ese gorila. Ajá. Entonces aquella persona tiene una contractura muscular dolorosa que es muy difícil de encontrar la solución y el tratamiento, porque se va haciendo ya algo más complicado. Entonces, la paracetamol, el baño de agua tibia, ojalá, agüita tibia. Unas compresitas. Unas compresas, un masajito y el buscar de alguna forma que el estrés disminuya. Eso es básicamente, digamos, en ese caso. Ahora, y estamos en un tiempo donde verdaderamente pues la consulta externa está menguada también, ¿verdad? En los sistemas de salud por la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál podría ser la recomendación para personas? Y vea qué curioso, las que nos han escrito mayormente son mujeres. ¿Las mujeres padecemos más de dolor de cabeza? Un poquito más, digamos. ¿Son ustedes quienes nos dan dolor de cabeza? No, estadísticamente un poquito más. Sí, sí. ¿Es hormonal o...? Yo diría que es un asunto cultural, es un asunto, digámosle, de... Si el marido se porta mal, entonces a lo mejor el marido se porta un poquito mejor si su esposa está con dolor de cabeza. Entonces la considera un poquito más. Entonces se establece ese juego entre marido y mujer, o entre los hijos y la mamá, o entre los hermanos, que cuando está enfermita, cuando tiene dolor de cabeza, mejor hagamos silencio, mejor no la molestemos. Entonces es un asunto que yo diría que es más cultural y más social que verdaderamente orgánico. Ahora, ¿en qué momento, bajo qué circunstancias, en una situación como la que vivimos hoy, usted le recomienda a una paciente salir a buscar ayuda verdaderamente? Bueno, idealmente las personas deberíamos tener un médico de cabecera, un médico de confianza a quien consultarle en cualquier momento. Ojalá, eso no es tan fácil, pero esta crisis que estamos viviendo nos puede dejar de enseñanza el tener un médico de cabecera, el tener un médico que se le pueda consultar por texto, que tenga algunas horas que permita que puedan entrar consultas a través de texto, y el médico se da el gusto de dar un servicio comunitario sin necesidad de cobrar, sino de resolver problemitas cotidianos que puedan ayudar en resolver y en detectar cosas más graves. Claro. Doctor, otra consulta que viene desde Guapiles y nos dice una señora, por cierto, que ella está hace muchas semanas ya con recurrentes dolores de cabeza, pero dice que está el dolor de cabeza, como usted bien dice, que es en esta parte de aquí, pero que además se le baja al ojo y que hay uno de los ojos en que más tiene afección e incluso casi que se le cierra el ojo del dolor. Eso se parece mucho a un dolor de cabeza tipo migraña. Es posible que ya haya tenido episodios parecidos antes y es posible que tenga familiares, hermanos, los papás, los parientes que también tengan algo parecido. Si eso es una migraña, pues se necesita un tratamiento, en primer lugar una buena valoración por un médico, ojalá, y un tratamiento específico para una migraña. Se parece a una migraña. Desde luego, la opinión de un médico requiere más datos, requiere saber más y requiere hacer un examen físico para tener una idea más clara. ¿Uno puede empezar con migrañas a cualquier edad o esto tiene que ser desde jovencito? Lo corriente es que siempre tengan una historia de que pequeñitos se los llevaban de la escuela, la maestra llamaba, el chiquito tiene dolor de cabeza, lléveselo. Eso puede ser. Pero también en edad adulta pueden aparecer sí, cómo no. Ok, tenemos otra consulta y esta es una señora preocupada no por ella, sino más bien por su nieto de 16 años. Dice que los dolores de cabeza son fulminantes, tanto así que lo acuesta en la cama, que lo incapacita, por decir de alguna manera, a este jovencito. Y que cuando está en ese momento,
dice que le tocan la cabeza o la frente y está caliente, así como seguro cuando uno tiene una presión alta, gigante. Bueno, ojalá que este muchacho no se haya golpeado la cabeza, que no haya, por ejemplo, si juega fútbol, si ha tenido un cabezazo contra otro compañero o algún tipo de golpe en la cabeza, eso ya tiene más seriedad si el muchacho ha tenido un golpe. Hay que saber si tiene fiebre y hay que saber si tiene rigidez de cuello, si la cabeza se mueve así con facilidad o si el cuello está rígido. Hay que llevarlo a un hospital lo más pronto posible. No es una cosa que hay que descuidarla en estos casos, no sobre todo en gente tan joven, doctor. Exactamente. Ok, ¿y qué pasa entonces con todas las mujeres que también están, hay muchas preguntando, el dolor de cabeza previo a la menstruación o durante la menstruación, ahí serían problemas hormonales que son naturales de cada organismo o cómo se manejan? La mujer que tiene este problema es muy difícil el tratamiento, es bastante difícil. Lo ideal es que aquella persona pueda tomar alguna medicina profilácticamente, quiere decir para prevenir esas crisis. Tener bien establecido que está relacionado con la menstruación, si es durante la menstruación, si es días antes, días después, si hay alguna enfermedad en el aparato ginecológico, entonces ir y resolver ese problema con su ginecólogo y saber si hay algún trastorno en el ritmo también, en el ritmo menstrual. Este dolor que se acompaña o que aparece con la menstruación o con el ritmo menstrual es complejo, requiere una evaluación por ginecólogo, posiblemente un ultrasonido de la pelvis, una evaluación muy integral, estar seguros que no haya algún otro problema más, que si hay presión arterial elevada, pues si hay azúcar, que si hay los lípidos están elevados. Es decir, idealmente hay que hacer una evaluación muy completa de aquel problema que tiene esa persona. Doctor, para terminar, y una pregunta muy válida de una televidente que mucha gente se la debe estar preguntando, ¿verdad? Hoy por hoy, si tenemos algún tipo de síntoma similar a la gripe, pues nos dicen que ojalá no tomemos medicina para ver cómo se desenvuelve el síntoma, porque precisamente hay una señora que está con dolor de cabeza recurrente y su nieta le dice, no te puedes tomar nada, no te puedes tomar nada porque podría esconder otros síntomas que eventualmente están queriendo decir otra cosa en tu organismo. Entonces, con respecto a esto, al dolor de cabeza, ¿qué nos recomendaría usted, doctor? Bueno, yo sí le recomiendo que busque el alivio. Sí, porque qué dolor. Busque el alivio, una paracetamol o dos juntas, un poquito de reposo, un poquito de descanso, tomarle la presión a aquella persona y no sé, no estoy muy de acuerdo que haya que esperar en lo que es fiebre y en lo que es dolor de cabeza o dolor en alguna parte, hay que aliviarlo. Y bueno, nosotros hemos estado acostumbrados en Costa Rica que tenemos el Levice a la vuelta de la esquina. Entonces aquella persona que a pesar de que toma una pastilla para el dolor de cabeza y sigue el dolor, pues tiene acceso y puede ir al Levice y hablar con el médico y aclarar el problema. Doctor, una que se me quedó, para toda la gente que de repente tomaba cierta cantidad de líquido y ahora a lo mejor no lo está tomando, ¿el deshidratarse puede provocar dolor de cabeza? El deshidratarse puede producir dolor de cabeza, pero el sobrehidratarse también. Ah, qué interesante. Sí. Entonces hay que tener ese equilibrio, ese balance. No hay que estar tomando agua sin sed, hay que esperar que el cuerpo le diga a uno, me falta agua, tengo sed, y entonces sí, yo tomo un poquito de agua. Pero el exceso de agua produce dolor de cabeza y la falta y la deshidratación también lo produce. Bien. Doctor Mora, como siempre, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muchísimas gracias.